Bienvenidos. Imaginen una arteria, pero no una del cuerpo, sino una por la que fluye la energía de toda la economía mundial. Ahora, imaginen que esa arteria está a punto de colapsar. Pues bien, eso es justo lo que está pasando ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Y vamos a desgranar cómo hemos llegado a este punto tan crítico. Y claro, como pasa cada vez más en la geopolítica de hoy en día, la chispa que lo incendió todo saltó en las redes sociales. Con solo 2 palabras, extorsión ilegal, el presidente Trump activó una cuenta tras que tiene al mundo entero conteniendo la respiración. Pero a ver, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Lo más increíble y a la vez lo que da más miedo es que este enfrentamiento global no es el resultado de meses de tensión creciente, no. Todo esto viene del fracaso de una única reunión. Vamos a meternos de lleno en qué fue lo que pasó. El epicentro de todo esto fue Islamabad. En una cumbre que se suponía que iba a ser un paso hacia la desescalada, de repente las puertas se cerraron de golpe. Vamos a ver qué ocurrió exactamente en esa sala de negociación. Bueno, y aquí está la clave de todo el asunto. Después de 15 horas de negociaciones, que se dice pronto, la delegación iraní, liderada por Mohammad Baghir Ghalibaf, se plantó. Sus exigencias, como vemos aquí, eran clarísimas. Seguir adelante con su programa nuclear y, lo más importante, hacerse con el control total del estrecho para poder cobrar peajes. Para la delegación de J.D. Vance, ceder el control de una vía marítima internacional era, una línea roja imposible de cruzar. Y claro, cuando las palabras fallan, el tablero de ajedrez se mueve. Y en este caso se ha movido de la mesa de negociación directamente al Golfo Pérsico. Ahora la partida se juega con barcos de guerra. La respuesta de Estados Unidos, como era de esperar, no se ha hecho esperar y ha sido una demostración de fuerza en toda regla. 2 de sus portaaviones más potentes, el USS Gerald Ford y el Abraham Lincoln, están ya posicionados para ejecutar un bloqueo naval total. Y ojo, que no es solo una amenaza, ¿eh? La operación ya está en marcha, con buques de guerra que ahora mismo están en plena faena, neutralizando las minas que ha ido colocando la Guardia Revolucionaria iraní. Ahora, fijaos en esto, porque lo realmente interesante aquí es el choque de estrategias. Por un lado, tenemos la fuerza bruta, la maquinaria de guerra de Estados Unidos con tecnología de miles de millones de dólares. Y por el otro, la táctica de Irán, la guerra asimétrica. Dicen tener el control total gracias a enjambres de drones muy baratos, diseñados específicamente para amenazar esos carísimos sistemas de radar. Es el clásico David contra Goliat, pero en versión tecnológica del siglo XXI. Y es justo aquí donde esta historia deja de ser algo que vemos en las noticias y empieza a tocar el bolsillo y la vida de millones de personas en todo el mundo. Porque este bloqueo va mucho más allá del petróleo. Empecemos por lo más obvio, el petróleo. Estamos hablando de un 20% del suministro mundial, o sea, 1/5 parte de todo el petróleo del planeta. El efecto en el precio que pagamos por la gasolina, imaginaoslo. Inmediato y brutal. Pero ojo, que aquí hay un matiz súper importante. No es solo la cantidad, es el tipo de petróleo. El crudo pesado, que sale de esta región, es vital para producir diésel y combustible para aviones. Y el petróleo de esquisto americano, el famoso shale oil, es mucho más ligero y sencillamente no sirve como sustituto. Es como si intentas echarle gasolina a un coche diésel. Simplemente no funciona. Pero la cosa no acaba ahí. Vamos a la tecnología. Resulta que por ese mismo cuello de botella pasa el 40% del helio de todo el mundo. Y uno podría pensar, ¿y a mí qué el helio? Pues es que es fundamental para fabricar semiconductores, los chips que están en absolutamente todos nuestros aparatos electrónicos. Un bloqueo prolongado podría significar una parálisis total para la industria tecnológica. Y llegamos ahora a lo que podría ser la consecuencia más grave de todas, y no es ninguna broma. 1/3 de todos los fertilizantes que se mueven por mar pasan por Hormuz. Pensemos un segundo en lo que eso significa. Un conflicto que parece lejano podría provocar, y no es exagerar, una crisis alimentaria a escala mundial. Vale, y mientras los barcos se miran de reojo en el Golfo, la otra guerra, la diplomática, se está librando a miles de kilómetros, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La movida diplomática se centró en una propuesta muy concreta. Estados Unidos quería una resolución de la ONU que autorizara escoltas militares internacionales para proteger a los barcos mercantes, pero se toparon con un muro. China y Rusia usaron su poder de veto y bloquearon cualquier tipo de respuesta conjunta, una jugada que, claro, deja muy claras cuáles son sus intenciones en este tablero global. Aquí se ven perfectamente las 2 posturas enfrentadas en el mundo ahora mismo. Por un lado, Estados Unidos intentando montar una coalición internacional para asfixiar económicamente a Irán. Y por el otro, China y Rusia bloqueando cualquier acción en la ONU, mientras Irán, muy astutamente, solo permite el paso a los barcos de sus países amigos, como los chinos. Es un juego de poder a escala global en toda regla.
Y mientras todo esto pasa en la escena internacional, la administración Trump tiene otro frente abierto, y este es en casa, su propia opinión pública. ¿Y qué opina la gente de a pie en Estados Unidos de todo este embrollo? Pues los datos son muy claros. Aquí no hay ganas de guerra, más bien todo lo contrario. Hay un hartazgo generalizado. Un 42% quiere reducir la presencia militar fuera. Y el dato que a mí me parece más brutal, solo un 5% de los jóvenes apoya esta escalada. Esto demuestra que hay una brecha gigantesca entre lo que se decide en Washington y lo que siente la calle. Y aquí viene la gran paradoja. Este cansancio de la gente choca de lleno con la estrategia electoral de la Casa Blanca. Su lema de campaña para 2026 es algo que han llamado furia épica, un concepto que busca proyectar una imagen de fuerza y dominio total. El problema, claro, es que tienen que vender esa idea de poderío global justo cuando su electorado está más harto que nunca de las llamadas guerras eternas. Y con esto llegamos al final de este análisis, y a la pregunta del millón, la que lo resume todo. Tenemos un choque militar que ya ha empezado, la economía mundial en vilo y a las grandes potencias jugando su propia partida sin reglas claras. En un escenario así, la gran pregunta es, ¿queda sitio para la diplomacia? ¿Hay margen para hablar? ¿O ya hemos pasado el punto de no retorno? La respuesta, sea cual sea, nos va a afectar a todos.